Oye, Arnelio, y si hablamos de bueno, ya hablamos obviamente de un Santos Edgar Guramaro, ya hablamos de peloteros como el mismo Agustín Verde, bueno, que fue manager, fue campeón, pero ¿qué me dices ya hablamos también de don Guillermo Pantalones López, pero también hubo un año muy interesante con dos peloteros referentes, uno de ellos, Rogelio el Borrego Álvarez. Borrego Álvarez. ¿Qué me dices del Borrego? Bueno, Borrego era un jugador que no fue un gran bateador, sí, pero se destacaba mucho por su defensa, era un jugador por su pimienta, es decir, se desplazaba muy bien en los jardines, era un jugador que tenía una característica muy, ¿cómo podemos decir? Que se colocaba, sí, porque a veces hay que saber si colocaba bien en el lugar exacto, como se dice. En aquella época el sentido común que tenía para jugar al béisbol, ese hombre lo tenía. Así lo expresan las crónicas de muchos especialistas de aquella época en el béisbol cubano. Claro. Y por eso es que él viene también a probar suerte, ¿no? A buscar. Claro, ¿no? El Borrego, de hecho, ese año... El béisbol en aquella época se pagaba, ¿no? Y venía a buscar también suerte y a buscar cuestiones económicas. Claro. Eso existe en el mundo actual, así ¿no? es. Y eso es una de las cosas que por eso es que ellos... Y entonces, al tener esos tipos de jugadores, los managers también buscan, ¿no? Traer esos jugadores, y entonces por eso es que se destaca en el béisbol de acá, de esta zona de Veracruz. Claro. Y Enrique Izquierdo, ¿qué me dices? Manager jugador. Enrique Izquierdo, manager campeón de 1970. 70, ¿eh? ¿Qué cosa más difícil en el béisbol? Ser manager y jugador Sí. Y después manager. Sí, no. Es una dualidad muy difícil en el béisbol. Sí. Porque jugar con peloteros que a la vez después tú diriges es muy difícil. Es decir, tratar de que lograr esa química en el béisbol es un poco difícil. Y este hombre, como quien nosotros hablamos ahora, Enrique Izquierdo, Enrique Izquierdo, es un jugador que tenía esa posibilidad. Sí, ese ángel en el béisbol, él lo tenía. Y por eso es un pelotero que él le decían que era un jugador que arrastraba a los demás, sí, que llamaba la atención. Sí, es un pelotero que dentro del dugout, dentro del terreno de juego, cuando él jugaba, los demás peloteros lo seguían. Sí, era un pelotero que tenía ese don de que los demás jugadores compartían con él, nada más de mirar se sabía qué jugada iban a hacer. Fíjate, en aquella época el béisbol tenía esas cosas. Instinto. Eso es, instinto. Tenía un instinto para jugar béisbol. Y entonces ahí va triunfando y va teniendo resultados que después lo refleja como manager. Así es. Se lo lleva a los peloteros como manager. Y es una de las características que tienen estos jugadores. Enrique Izquierdo, campeón en 1970. Digo, ya pasaron los años y obviamente esa esencia, del legado de los peloteros cubanos, mi señor Arnelio, pues se quedó para siempre. Porque jamás se ha olvidado a los nombres que hemos mencionado. Muchos peloteros. Todos. Edgar, pésame que te interrumpa. No, adelante. Muchos veracruzanos aquí en el estadio Beto Ávila. Sí, en el Beto Ávila. Nos hablaban, estoy hablando de aficionados ya de mayores, ¿no? De mayor edad, no los jóvenes ahora actual. Nos hablaban de esos jugadores. Desde en los ratos libres entre un juego y otro, conversábamos mucho y expresábamos esas cosas. A ellos les gustaba mucho el béisbol ese. Y tenían muchos conocimientos sobre los cubanos que venían a jugar. Sí. Y ellos se veía que ellos sentían con amor y el cariño que se ganaron esos peloteros jugando aquí en la Liga de Veracruz. Claro. Para nosotros es tremenda satisfacción porque yo era muy joven cuando aquello, ¿no? Pero venir aquí a Veracruz, primera vez que vengo, que me llevo tremenda impresión de este pueblo veracruzano, venir y ver cómo te hablan de los peloteros de tu tierra, de tus países, eso es lo más lindo y lo más bello que hay. Y es lo que más me llevo en mi vida como profesional en el béisbol.